Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Todos nacemos apartados de Dios. Y entonces empezaron a nacer los humanos. A estos humanos nacieron también apartados Caín primero y después Abel. La historia todos la sabemos y la repasamos. Caín mató a su hermano Abel. Entonces quedó solamente Caín y esa línea genética de la maldad. Pero después, es lo que leímos, volvió a embarazar Adán a su mujer y tuvo un hijo que se llamó Set. Oh, qué bueno que se acuerdan Set. Set, que significa sustituto. Le pongo ahí ese número, es el número de años que vivió. Ya sabemos Adán cuánto vivió. 930 años vivió en total. Pero Set vivió 912 años. Y vamos a estudiar un poquitico hasta llegar al personaje, el cual quiero detenerme un poquitico hoy, ese personaje en esa línea genética. Set tuvo a un hijo que se llamó Enos. Enos vivió 905 años. Enos, no solo ese hijo, porque dice, de cada uno dice, y engendró hijos e hijas. O sea, tuvo un montón, pero le voy a hablar de uno, ¿correcto? Aquí igual, ese tuvo a ese Cainán, con N, que vivió 910 años, mira. Cainán tuvo a Mahalaleel, que vivió 895. Uno le da la impresión de que a medida como que se le alarga el nombre, se le acorta la vida, ¿no? Mejor llamarse Luis. Porque ese nombre así, ¿cierto? Rodrigo, Alfonso, Pancracio, Serafín, ya se muere mañana. ¿Sí me entiendes? Pero parecía, no, mentira, eso es simplemente una coincidencia. Mahalaleel tuvo a Jared. Ah, vea, se acortó y vivió más. 962 años. Qué montón de tiempo que vivía esa gente. Jared tuvo a Enoc. De Enoc es que quiero hablarles. Enoc vivió una cifra que es fácil de recordar. ¿Cuánto vivió Enoc? 365 años. Es un hombre relacionado al tiempo y por eso está esa medición de su existencia relacionado con que un día por un año, ¿cierto? Más o menos es esa relación. De Enoc, ¿qué puedo decirles o qué voy a decirles? Voy a decirles primeramente que fue el papá de la persona que se registra con mayor edad en la historia. Matusalén. Por fin usted supo por qué dice eso su mamá. Eso es más viejo que Matusalén. Y usted no tiene idea quién era ese Matusalén, pero la mamá cada rato dice, por fin dice, mamá, ya supe quién era Matusalén. Sirvió por fin de algo ir a la iglesia. 969 años vivió ese señor. Es más, yo sé quién es el papá, Don Enoc. Y sé que vivió 365 años. Vea, todo lo que usted aprendió hoy, ya no lo puede tomar por sorpresa a su mamá la próxima vez que diga, no, más viejo que Matusalén, ya sabe qué es. Lo primero que hay que decir de Enoc es que es el padre de Matusalén. Hay algo relacionado en Enoc con el tiempo, porque vive 365 años y fuera de eso es el padre de la persona de mayor edad con registro en la historia. Hay algo relacionado con él, es una persona marcada por el kairos, por el tiempo en que Dios mide. Por ejemplo, la escritura de Enoc no dice mucho, solo 3 partes de la Biblia nos habla de Enoc. La primera que nos habla de Enoc es ahí. ¿Se fijó cuando estaba leyendo? Yo creo que no. Usted tenía una cara, está poniendo cuidado a otra cosa, yo estaba tratando de leer y usted por ahí, Pero si puso cuidado de todo, decía lo mismo, ¿no? Vivió tantos años, tuvo a fulano y después vivió no sé cuántos, tuvo hijos e hijas y se murió. Algo así como que de todo se dice, nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere, de todos. Y de pronto llega Enoc y por fin dicen algo de Enoc. ¿Por qué no prediqué ninguno de los otros? Porque ¿qué predico? Si es que no dice nada de ninguno de los otros. Por fin de Enoc dice algo. ¿Qué dice de Enoc la escritura? De Enoc dice Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¡Wow! No muere. De todos dice clarito, específicamente, ¿no? Tuvo un montón de hijos y murió. Eso es lo que tenía que hacer y murió. Pero de este hizo lo que tenía que hacer, pero no murió. Fue llevado, parece ser, con vida a estar con Dios. A ver, Enoc puede ser un tipo profético. Y mira como es este análisis profético que podemos hacer a partir de Enoc, en este concepto que nosotros tenemos del tiempo. Nosotros hemos estudiado el tiempo aquí a nivel de los siglos, hemos visto la simetría de los tiempos, ¿cierto? Que desde el principio a fin la línea de tiempo debe tener una simetría que está marcada por la menorá, que lo que el Señor, como empieza los ciclos, generalmente así los termina. Hemos visto esa simetría que está en la Biblia abierta, en el rollo abierto, en la naturaleza misma, en el candelabro que es la menorá. Esa simetría en el tiempo, no se complique mucho con esto, después si quiere podemos profundizar más, pero quiero que entienda lo que ocurre aquí con Enoc. Enoc, en el principio, ocurre en 7 generaciones, es el 7º después de Adán. ¿Cómo se contaba en ese tiempo? Como la gente vivía tanto tiempo, ¿te imaginas, por ejemplo, para el mismo Enoc, que fue el que de los más jóvenes que murió, pero a Matusalén, 969 tortas?
Métale las velas a esa torta en el último cumpleaños de ese man. Eso tenían que poner una instalación ahí, el puente allí de la novena se queda en pañales para poderle generar el cumpleaños al tipo ese, ¿sí me entienden? Era demasiado tiempo, entonces no se contaba casi por años, sino por generaciones. La séptima generación es la de Enoc. ¿Y qué pasó con Enoc que sea destacable? Fue raptado sin conocer la muerte porque caminó con Dios. Si le haces la simetría a esta gráfica, entonces tiene que ocurrir que aquí al final algunos deben ser raptados en un periodo de conteo de 7, que en este caso no es generaciones sino años antes del fin. Esto es como una especie de una señal oculta de esa profecía que estamos esperando del rapto de la iglesia, que seremos llevados sin conocer muerte. La Biblia dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. O sea, el rapto, la doctrina del rapto habla de que antes de los 7 años finales que se llama la gran tribulación, algunos que caminamos con Dios seremos llevados sin conocer la muerte, haciendo la simetría perfecta en el conteo del tiempo. Eso es una bonita alegoría. Es lo primero que puedo decirles como para que anden ustedes ahorita que ya dicen, oiga, ¿quién iba a creer? Enoc, vea. Pasaba ahí como cualquier cosita, vea, interesante don Enoc. ¿Qué más dice la escritura de Enoc? Allá en Judas. Voy a contarle esto quiero que usted lo entienda, por favor. Siempre en el tiempo de Israel, del Antiguo Testamento, siempre Dios tuvo misericordia de Israel y les enviaba profetas. Siempre hubo profeta, para cada generación hubo profeta. Sin embargo, tú lees en la escritura 5 profetas mayores, 12 profetas menores. ¿Y por qué si siempre hubo profeta, entonces solo figuran 17? Porque no todos escribían libros. ¿Lo entiende? Pero sí profetizaban. Muchas de las profecías de los profetas que profetizaban profetizando, muchas de esas profecías se llevaban de generación en generación por algo que se llama tradición oral. El profeta tal dijo tal cosa y este le contaba al otro, y este le contaba al otro, este le contaba, pero nunca se hizo un libro. Los que tenemos en la escritura son aquellos profetas que no solo profetizaron, sino que escribieron sus profecías, ¿está claro? Pero ¿fueron los únicos profetas que hay? No, la Biblia nos menciona inclusive nombres de otros cuyos libros no tenemos ahí en las escrituras, porque no escribieron libros, pero profetizaron. Y muchos de sus dichos fueron conservados de generación en generación. Parece que Enoc era profeta. Y parece que Enoc hizo una profecía que se llevó en la tradición oral durante mucho tiempo. ¿Por qué época vivió Enoc? Más o menos en el 3500 antes de Cristo. En el tercer milenio antes de Cristo vivió Enoc. Y seguramente hizo esa profecía. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque Judas hace referencia a una profecía de Enoc. Mire lo que dice Judas. De estos también profetizó Enoc. No, será otro Enoc. De pronto el Enoc de Caín. No. Dice, séptimo después de Adán. Ah, entonces es el Enoc de nosotros, el que estamos estudiando hoy. Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Parece que profetizó contra los impíos, me da la impresión. No hay que ser muy teólogo para darse cuenta de eso. Esa frase de Enoc parece que se guardó de generación en generación, tanto que cuando Judas escribe, Judas no, este es el Iscariote, no es el Calceto, este es el bueno, ¿sí? Entonces Judas escribe, hace mención a una profecía que de tradición oral se tenía. Les voy a contar dónde está la trampita. Hay una trampita por ahí que el enemigo siempre trata de confundir. Habiendo vivido Enoc por allá en el 3500 a.C., en el año 100 y pico antes de Cristo, en el siglo segundo antes de Cristo, en el periodo intertestamentario, que va más o menos, se conoce como el periodo de los Macabeos, del 400 antes de Cristo, más o menos al 100 después de Cristo, ese periodo de 500 años, que se conoce como entre los dos testamentos, ya estaba cerrado la lista de los libros del Antiguo Testamento que se llama Canon. Aparece un libro de Enoc. El tipo vivió 3500 antes de Cristo y en el 200 antes de Cristo aparece un libro que escribió Enoc. Claro, y tenía las profecías que por tradición había dicho Enoc, pero aprovecharon para escribir un libro a nombre de Enoc y poner las profecías de Enoc y poner un montón de otras cosas que al autor se le ocurrió. Ahora, ¿lo pudo haber escrito Enoc? No, porque él vivió fue 3500 antes de Cristo y el libro aparece 200 años antes de Cristo, 100 y pico años antes de Cristo. Ese es un libro de Enoc y es todo un libro que ha generado conflicto y que no, que sí es auténtico, que no es auténtico. No, es un libro de profecía de los semáforos. Es piratica el libro, es piratica porque no concuerda con la cronología, con la época, no está datado de la fecha que lo escribió Enoc.
cogió las frases de Enoch para poner otras cosas. Lo hacen hoy en las redes, ¿no? Como dijo Bill Gates, y coge por ahí una frase que dijo Bill Gates y le ponen un montón de cosas que no dijo él, ¿cierto? ¿Cuántas cosas no estarán diciendo que uno dijo y uno no ha dicho, ¿cierto? Ahí para darle validez a lo que ellos están diciendo. Ese libro de Enoch es un libro apócrifo. Ninguna iglesia cristiana lo reconoce, ninguna iglesia judía lo reconoce, ninguna iglesia ortodoxa, no hace parte de las escrituras en ninguno. Solo hay una iglesia cristiana ortodoxa en Etiopía que reconoce el libro de Enoch como un libro bíblico. De resto, nadie más le ha dado validez porque no concuerda su cronología y porque muchas de las enseñanzas que tiene son las profecías que de pronto sí dio Enoch y un montón de paquete chileno ahí metido ahí, justificado con lo otro. Es una de las trampitas que ocurre con la mayoría de los libros apócrifos. Entonces alguien escribe un libro y pasa el Nuevo Testamento. Alguien escribe un libro por allá en el año 200, 300 después de Cristo y entonces le pone el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Judas, ¿cierto? Porque el que lo escribe es nadie. El Evangelio de María Magdalena. Él no escribe el Evangelio de NN, pues él busca a una persona importante y le añade ese nombre para darle validez. Pero no, la iglesia no ha creído nunca en esas trampas. No le dé validez, si alguna vez lo encuentra, yo no lo he encontrado nunca, el libro de Enoch. Escribe un libro, pero quiere pasarse, pero espere, Judas habla de Enoch y de una profecía de Enoch. Sí, es que Enoch parece que sí dio una profecía, pero no dice que haya escrito un libro, ¿correcto? ¿Qué otra parte nos habla de Enoch? Vea todo lo que hemos sacado de Enoch, con el poquitico que dice. Hay otra parte en Hebreos que es fabulosa, que habla de Enoch lo siguiente. Hebreos 11:5. Dice, explica claramente, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, y explica por qué no fue hallado. No es que se perdió. Se desapareció. Enoch, primero de los desaparecidos. No es que salga Enoch antes del noticiero, los niños buscan su hogar. Enoch quiere estar en casa. No es que se perdió, simplemente explica claramente por qué se perdió. Dice, porque lo traspuso Dios. Por eso digo que él es tipo como del rapto de la iglesia. Lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, vamos a ver por qué fue que Dios lo cogió y lo traspuso. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo mismo que dice Génesis. ¿Qué dice Génesis de Enoch? Caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo caminó con Dios? 365 años caminó con Dios. ¿Alguna vez se sintió desanimado de caminar con Dios? ¿Alguna vez dijo, no, yo como que no vuelvo? ¿Alguna vez dijo, no, yo hasta aquí? Otra vez dijo, me miraron feo. Otro día, no, yo como que no sigo. No, como que no me cae bien. Como que me regañaron el niño. Alguna cosa tuvo que haber tenido Enoch en esos 365, pero decidió que toda su vida iba a caminar con Dios. Y cuando caminó con Dios, entonces Dios se encargó de él cuando su vida terminó. Eso se llama salvación. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto. En el hecho de la salvación de Enoch como resultado de que él, dígalo con confianza, caminó con Dios. Hoy estoy un poquito complicado, le voy a exigir a usted un poquito más de atención porque esto está delicado. Me visitó esta semana uno de nuestros ancianos del consistorio para estudiar un poquitico sobre calvinismo versus arminianismo. ¿Eso qué será? ¿Cierto? Usted estaba pendiente, era por allá Tigres contra Jaguares y no sé qué, hasta ahí llega usted, ¿cierto? Patriotas contra Jaguares, algo así, ¿cierto? Hasta ahí llega uno, pero eso de arminianos contra calvinistas. Voy a explicarte qué es. En el siglo XV viene un teólogo francés llamado Juan Calvino, y Juan Calvino escribe una teología que explica que la obra de Cristo es tan poderosa y tan perfecta y tan completa que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ya es salvo. Y es salvo para siempre. Y haga lo que haga usted, ya la salvación no se pierde porque ya usted quedó escrito en el libro de la vida, lavado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, usted ya es salvo. Usted ya no se pierde. Y él explicó eso. Ahora, ni siquiera es una autoría de él realmente. Él está basado por allá en el siglo IV, en San Agustín de Hipona, que fue llamado el doctor de la gracia, porque él explicaba precisamente eso, la gracia absoluta que nunca se pierde. Entonces él como que retoma eso de San Agustín y fundamenta esa teología por allá en el año 1500, desde Francia, y se vuelve una tendencia teológica que incluso había desaparecido algún tiempo, pero vuelve y coge fuerza. ¿Dónde se ha hecho muy fuerte esa corriente teológica? Esa fuente teológica se hizo muy fuerte en la teología norteamericana. Usted lee teólogos norteamericanos como Reiry, como MacArthur, como mi favorito, que
Rogers, me fascina, y usted ve que son maravillosos hombres de Dios, tremendos teólogos, pero todos ellos tienen un enfoque calvinista. ¿Qué es calvinista? Que cree que la salvación no se pierde. Salvo, siempre salvo. ¿Lo tienes? Salvo siempre. Eso es calvinismo. ¿Ya usted sabe qué es calvinismo? ¡Ah! Ya. Usted está contento con lo de Matusalén para descrestar a su mamá. Bueno, lo estoy enseñando todavía más. Salvo, siempre salvo. Ese es el calvinismo. Es esa teología que dice que una vez usted recibe a Cristo, ya no hay manera de que se pierda. Y ahí la discusión siempre es, bueno, ¿y Judas? Entonces la respuesta de ellos es, nunca fue salvo realmente. Él no perdió la salvación, nunca la tuvo. ¿Sí? Doña Liberata, ¿no? Si no gana, empata. Ahí están. En el siglo XVI, entonces sale Jacobo Arminio, y Jacobo Arminio, en Holanda, hace una revisión de la teología de Calvino, el calvinismo, salvo siempre salvo, ¿cierto? Hace una revisión de la teología y dice, no, espérate, no es así. Se espera que el creyente, una vez se decide por Cristo, tenga una conducta acorde a esa decisión y viva en fidelidad al Señor para que pueda finalmente coronar y ser salvo. Porque si se descarria, pues se pierde. Entonces, la mayoría de teólogos europeos son arminianos y nosotros en nuestra iglesia, en nuestra doctrina cuadrangular, para que uno vaya sabiendo, o sea, somos arminianos. Nosotros sabemos, ¿qué es eso arminiano? Usted ya sabe. No pongas a cara. Arminiano, sí. Jacobo Arminio, en Holanda, sí, siglo XVI, ya más o menos me acuerdo. Él sabe que sí, que la salvación es perfecta, pero se puede perder si uno se aparta. ¿Ya? ¿Qué es ser arminiano? Creer que la salvación es gratuita, el Señor la da por gracia, pero uno la puede perder si se pone a hacer gracias. ¿Ya? Perdonen la bobada, pero así no se le va a olvidar, ¿cierto? La salvación es por gracia, pero yo la puedo perder si me pongo a hacer gracias por ahí, ¿cierto? Entonces, tengo que ser fiel. Enoc, a mí me parece un buen argumento para los arminianos. Porque Enoc nos muestra cómo Dios se encargó de librarlo de la muerte. O sea, está hablando de eternidad. ¿Y cómo llega a la eternidad? No sencillamente porque hizo una buena obra o porque reconoció a Dios, sino específicamente nos habla de que durante toda su vida caminó con Dios. Que tuvo la tendencia que todos tenemos a dejar de caminar con Dios, pero caminó con Dios y permaneció firme. Pero yo no quiero imponer una manera de pensar. Usted puede pensar diferente, solo que le toca irse, pero no, mentira. No. Aquí, inclusive los invito a que pensemos. Pero sí quiero ponerle unos textos bíblicos y mirar si el arminianismo, o sea, el creer que podemos perder la salvación, ojalá nunca pase, pero que podemos perderla si la descuidamos. De hecho, la lógica misma nos dice que todo lo que es valioso no lo puede perder si lo descuida. Llámese salud, llámese riqueza, llámese prestigio, llámese esposa, esposo, ¿sí? Llámese herencia, llámese pastor, llámese todo lo que uno considera, si no lo cuida, ay Dios mío, lo puede uno perder. Entonces, ya la sola lógica nos dice que hay que cuidar lo que uno estima valioso. Pero vamos a verlo a nivel doctrinal. Voy a explicarle esto no se va a olvidar. Sé que van a quedar marcados con esto. Toda doctrina no puede estar basada en un versículo del Antiguo Testamento. Ahí dice que la mujer no puede no sé qué y que el adorno no sé qué, que no se puede comer tal cosa. Espere. Que no se puede sábado hacer. Está muy bien, ahí dice. Ahora es un pie, la doctrina está basada en un solo pie, en el Antiguo Testamento. ¿Es firme uno parar en un solo pie? Nada, correcto. Ni Juan Luis que baila en un solo pie, ni siquiera Juan Luis Guerra no está firme ahí. ¿Qué hace falta? Que pongamos el otro pie. ¿Y dónde lo ponemos? En el Nuevo Testamento. ¿Sí ves? Cuando apoyas un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento, estás parado firme, ¿cierto? Es más difícil mover. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de eso? Del sábado, de la comida, del pecado. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No solo el Antiguo. Ahora, tampoco basado solo en el Nuevo, porque sigo parado en un solo pie, sino que tiene que haber la armonía de los dos testamentos. ¿Les parece? Y ahora, para más hacer, piensa en un bus de esos tremendos que maneja un maniático de esos que quiere tumbar a la gente como sea, una licuadora de esas de bus. Entonces uno tiene los pies bien abiertos, pero no es suficiente. ¿Qué hace uno? Pie agarra y con las dos manos. Con las dos manos nos vamos a agarrar de algo que ya ha dicho Cristo Jesús. Entonces, lo que yo creo está basado en el Antiguo Testamento. También tiene armonía con el Nuevo Testamento, pero tiene que estar de acuerdo con las palabras que haya dicho de su propia boca el Señor Jesucristo en los Evangelios. Ahora túmbeme, a ver. Ahora sí, hágale, chofer, todo lo que quiera. Haga las frenadas. ¿Me va a llevar a la casa de su mamá a almorzar o qué? Vaya. ¿Sí? Lo que quiera, ¿cierto? Le sonó familiar, ¿cierto? Le sonó. Pero bueno, eso es
Eso es estar bien firme, un pie en el Antiguo Testamento, un pie en el Nuevo, y agarrado con las dos manos de algo de que el Señor Jesucristo lo haya dicho. ¿Les parece esa forma suficiente para soportar una doctrina? Miremos qué dice el Antiguo Testamento, si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Vale? Miremos, y usted saca sus propias conclusiones. Ezequiel 18. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, y esto es un mensaje para ustedes, vea cómo piensa Dios. Uy, yo he sido muy malo. No, usted no ha sido tan malo. Su maldad no sobrepasa el amor de Dios, no lo sobrepasa. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Vea qué belleza. En su justicia que hizo, vivirá. Y explica a Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? ¡Qué linda palabra! Pero luego dice, mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El Antiguo Testamento, ¿qué nos dice acerca de la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Pues no diga nada, usted saque sus conclusiones solo. Usted está coaccionando el del lado suyo. Usted saque su conclusión. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que dice acerca de si la salvación se pierde o no. Pablo veía inclusive el proceso de la vida cristiana, y es una bonita manera de verla, sobre todo hoy en día que todo el mundo nos la damos de deportistas, ¿cierto? Todo el mundo nos la damos de deportistas. Le damos una vuelta a la manzana a la semana, pero tenemos todos los uniformes completos, y las caminadoras, y las balacas, y las cosas, y las bebidas especiales, y el reloj, y las medidas del pulso, para dar una vuelta a la manzana. Pero todos nos sentimos deportistas, ¿sí o no? Entonces, es un bonito paralelo para entender la vida cristiana. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué creía Pablo? ¿Era arminiano o calvinista? No diga nada, no diga nada. Ahora, basado en eso, mire lo que dice el concepto que Pablo tiene. Pablo dice, prácticamente como estamos fuera de la comunión con Dios, nos fuimos, entonces nos toca volver. Y entonces la vida cristiana es nuestro retorno. Y usted dice, pero el ladrón arrepentido de la cruz, ese de una vez fue salvo. Sí, porque es que ese tuvo la fortuna de que estaba paradito en la meta. Lo que Pablo nos quiere decir es que la salvación es esto, como la inscripción a la carrera. Es suya, es por gracia. El Señor no hay que pagar. No es gratuito. Por eso yo le digo la aclaración cuando la pastora dice, y los tiquetes no tienen un costo. Yo digo, bueno, y el millón y pico que estoy pagando, entonces sí tienen costo. Lo que no tiene costo es para ustedes, ¿cierto? Entonces la salvación es gratuita para nosotros. A Dios le costó el Hijo. Y a Cristo le costó todo el sufrimiento del mundo. Cristo pagó esa salvación y nos entrega, y es nuestra, y es intransferible, y tiene su marca, y nadie se la puede robar, y nadie se la podrá quitar jamás. Cristo tiene ese regalo de la vida eterna y de la salvación para usted. Entonces ese es el regalo. Y te dan la inscripción, la camiseta, la cachucha, el termito para tomar agua. Te está entregando el Señor todo lo que necesitas para correr esa carrera. ¿Lo tienes claro? Está entregándote. Pero ¿qué pasa si recibes todo eso y te sientas en el andén? ¿Llegas a la meta? Ahora, si corres pero en otra dirección contraria, ¿llegas a la meta? Entonces es importante que entendamos la salvación, que es gratuita, que es intransferible, que es un regalo de Dios, que es un don que el Señor nos entrega, pero implica que ahora tenemos que avanzar. ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? ¿Le dieron la inscripción? Y estaba a un paso de la meta. Se puso la camiseta, la cachucha y dijo, llegué, vea, y ni siquiera cansado. ¿Sí? Ese es el tipo más de buenas que hay en el mundo. Ese tipo, si vivió como le dio la gana, fue un tremendo ladrón toda la vida. Y justo cuando desea morir se salvó. Pasa que uno no puede apostarle a eso. Pero el tipo sí toda la vida, ese tipo le perdonan la vida y se condena. Lo crucifican al día siguiente. Frikis mortis, calaveris tesis, paila, gameover, tuquituki lulú. Hasta ahí llega. Es más, lo crucifican 5 metros más allá, se condena.
Lo crucificaron cuando era y donde era. Le da, mejor dicho, una disfonía y se condena. Todo se le dio para que fuera salvo, pero eso es un caso muy especial. Sin embargo, ahí está, el recibir la salvación y el alcanzar la salvación casi en el mismo momento. A ver, lo ve tan claro Pablo así como un comienzo y una carrera, que la Biblia en Hebreos, les voy a contar otra cosa. Ustedes están aprendiendo mucho hoy. Me alegra todos estos pastores que Dios está formando. Me alegra. Mire lo que ocurre. Muchos teólogos dicen que el libro de Hebreos no es escrito por Pablo. Tiene muchos rasgos de la escritura y la teología de Pablo. Algunos se lo adjudican a un discípulo de Pablo, no Timoteo, pero se lo adjudican a un discípulo de Pablo porque tiene mucho, pero dicen que no es de Pablo. Entonces no está claro. Finalmente no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Nadie sabe. Lo escribió Pablo. Pero bueno, en Hebreos 12 no sabemos quién lo escribió. Lo escribió Pablo. Bueno, en Hebreos 12:12, entonces dice, mira, hablando como de la carrera, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. O sea, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí ves cómo lo ve? Como que se te es dada la inscripción, pero hay una meta que alcanzar. Y si te desvías o te caes, o te deslizas, se pierde. El mismo libro de Hebreos en el capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Imagina un suelazo de una carrera, ¿sí? Y fuera de eso todo el mundo viendo. Uno no sabe si le duele más el totazo o el oso, ¿sí o no? Eso se hace uno el que no le dolió. No, es que yo me bajo así, ¿sí o no? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escuche esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Siga formándose su concepto calvinista o arminiano. Hebreos Dios dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿El libro de Hebreos es calvinista o es arminiano? Hebreos 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, llegar a la meta. Porque aún un poquito, y esa es la buena noticia, y el que ha de venir vendrá, amén, ya casi, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quiere leer el 39 conmigo? ¿Alcanza a leerlo? Trata de leerlo conmigo desde ahí. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No somos de los que retroceden, porque no se puede retroceder. Porque si uno retrocede, según los arminianos, se pierde la salvación. Según los calvinistas, no. De todas maneras, retroceda tranquilo. ¿Cuál es tan peligroso? Grave. Ni va a coger impulso. 1 Corintios 15. Mire cómo lo dice. Esto sí ya es Pablo, seguro. Él escribe la carta a los Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso en la versión Reina Valera. Déjeme leerse en la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice NBI. Dice, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. ¡Wow! Tremendo. Cuando le escribe a los filipenses, Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire, a esta altura, nomás con los versículos que llevamos, todavía nos falta hasta medianoche bastantes versículos, pero nomás con los que llevamos ya uno dice, ¿cómo hacen los calvinistas entonces?
se tiene que estar basando en el libro de Enoc o en alguna cosa así, porque la Escritura claramente está explicando eso. Filipenses 3, mire el mismo Pablo hablando de él, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo, el duro, mire lo que dice ahora: si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ya podemos ser francos. El pie en el Antiguo Testamento nos dice que la salvación se puede perder, que el justo, si se calcetea, la lleva, para hablarlo así en términos teológicos, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, vimos también que el Nuevo Testamento nos advierte que tenemos que andar fielmente. Usted lee Apocalipsis y dice, mira, arrepiéntete por tanto de donde has caído, haz las obras primeras. Habla de no apartarse porque se pierde, será quitado el candelero de su lugar. Entonces, el Nuevo Testamento también nos dice que la salvación se pierde. Nos falta mirar ahora qué. Cristo, ¿qué dice Cristo acerca de que la salvación se pierde o no se pierde? Y eso para nosotros es supremamente importante. Pues en Juan 15, mire Jesús hablando de gente que ya era parte del cuerpo de Cristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo hay que ser salvo. ¿Correcto? Y mire lo que él dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablándole a creyentes porque dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Está hablando de la gente que ya está limpia, o sea, creyentes, ¿cierto? Y luego les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús dijo con sus propios labios, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, vamos a ver qué pasa el que no permanece. Será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arde. ¿Y era del cuerpo de Cristo o no era? Era gente limpia con la palabra y sin embargo terminaron quemados. ¿Por qué? Porque no permanecieron, dice el Señor Jesús. En Mateo 10:22, Marcos 13:13 y en Mateo 24:13, Cristo nos explica, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está diciendo, la carrera no se gana en el arranque. La carrera se gana es en la meta. Allá es que se gana la carrera. No en el comienzo. De nada sirve que tengas tanta iniciativa si no tienes acabativa. Es importante cumplir fielmente la enseñanza de Enoc. Caminar con Dios. 365 años de Enoc y nosotros 365 días de cada uno de nuestros años caminando con Dios. Jesús dijo en Mateo 7, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, gente ungida, gente con manifestaciones de Dios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, hacían milagritos y otras cosas, maldades. Y entonces el Señor los está apartando. El Señor Jesús en Mateo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿a quiénes les va a hablar aquí? A los discípulos duros, o sea, los que están escogidos por Dios y salvos y llenos de la gracia del Señor. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, etcétera, etcétera. Tremendo, eran la crema innata, los verdaderamente ungidos. Y en el versículo 28 del mismo capítulo les dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Le está diciendo a esos que ya son salvos, no solo salvos, no solo son creyentes, ¿qué son? Los discípulos y los que pueden llegar a ser los apóstoles del Señor, y les está diciendo, tengan cuidado, porque su alma puede terminar en el infierno, habiendo sido ya conocedores. ¿Qué es todo esto finalmente?
un llamado a decir, hay que permanecer, persiste en persistir. Hay que caminar cada uno de los 365 días de nuestros años en los caminos del Señor. Voy a explicarle un poquito. No estoy hablando mal de la teología norteamericana, como le digo, MacArthur, que es uno de los más radicales, pero un excelente teólogo, Riley, el que yo le decía, que para mí Adrian Rogers, que es uno de mis favoritos, pero ellos tienen esa doctrina calvinista. Voy a explicarles cuál es la diferencia con ellos. Que son muy disciplinados y muy juiciosos. Usted lo ve, son casi militares. Y cuando hacen, por ejemplo, si a un estudiante le dicen, voy a poner estas tareas, pero usted de todas maneras pase el año, no importa si hace las tareas, no importa si pierde todos los premios. Cuando empezó la promoción automática, el año no lo pasa el estudiante, sino el calendario. Arranca diciembre y pasó al otro año. El que es juicioso, el estudiante que es juicioso, para él es indiferente si hay promoción automática o se pierde el año, porque sea como sea él, no va a perder el año. Él es juicioso, hace tareas, las que el profesor le pone, y fuera de eso busca otras tareas para hacer. ¿Sí? Eso es así, que son bien juiciosos. La niña que terminaba la clase ahí en el colegio o en la universidad, y el profesor se iba y la niña, profesor, ¿y cuáles ejercicios son para mañana? Y uno, estás muy feliz, hola. ¿Cierto? Uno la quería tanto, uno esta primadona, que la miraba, que la mataba, como que ponga más tarea, y después llegaba el otro día, ay, yo hice los ejercicios que puso el profesor, hice otros ejercicios de este otro libro. Y uno le decía, oiga, tenga una vida, hola. Sí. No sé si a usted le tocó algo como eso. Esa gente así que es tan dedicada, pues si el año se pierde o no se pierde, no cambia. Yo pienso que todos estos teólogos son ellos tan derechitos, que la salvación se pierda o no se pierda, para ellos da lo mismo porque ellos no la van a perder, porque solo saben caminar con Dios. Pero pienso que esta doctrina le hace daño a otras personas que no son tan buenas como ella. Por ejemplo, yo. Yo es una porquería, hermano. O sea, uno que es que a un paso derecho y tres torcidos, y uno que es que a todas horas está cayendo, uno que está mirando es para los lados, ¿cierto? Entonces uno, ¿qué tal? Que le diga, no, usted de todas maneras es salvo. ¡Oh! Esa teología ha hecho daño. El movimiento de Creciendo en Gracia, que viene de salvos siempre salvos, fue el movimiento que hizo surgir, por ejemplo, a José Luis de Jesús Miranda, con la gente de Creciendo en Gracia. Y él, para demostrar que la salvación no se pierde, motivó un montón de gente que se tatuaran el 666. Para demostrar que la salvación no se pierde. ¿Qué tal que se lleven su sorpresa? Ahora, para concluir, mire esto, y usted me dirá si tengo razón o no. Cualquiera puede estar equivocado, aunque nos basamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y en las palabras de Cristo. Túmbeme a ver. Pero sin embargo, yo prefiero llegar al cielo juicioso y allá enterarme. No, usted, la salvación no se pierde. Usted, desde que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, fue sellado con el Espíritu Santo, y usted hubiera hecho lo que hubiera hecho, no importa, de todas maneras tenía su lugar en el cielo, porque la sangre de Cristo te limpió de todos los pecados, los que habías cometido y los que cometieras después. La salvación no se perdía. Y yo voy a decirle, ¿verdad? No, en serio, ¿verdad? ¿De verdad? Y hasta ahora me dice, ¿me pueden devolver al menos un mesecito? No, de verdad, yo, una persona, no, usted es muy juicioso, pero una persona como yo, que lucha con tantas cosas, necesito saber que no me voy a desviar. Yo soy arminiano no solamente por convicción, no solamente por teología, sino por conveniencia. A mí me conviene ser arminiano. Me conviene saber que eso no es andar como los burros con tapaojos. Eso no, así no haga eso derechito. Y perder, perdí la oportunidad, pues mejor perderla, esa plática se perdió, mejor perderla. Esa oportunidad de desquitarme, también perdémosla, pero no perdamos la salvación. Yo prefiero ser así. Y no llegar allá, después de haber vivido como uno quiso. Yo como crecí en Cristo y lo recibí como mi Señor, viví como me dio la gana, y ahora voy a entrar al cielo, y entra todo feliz. Está como caliente esto, ¿no? Yo no sé, yo me lo imaginaba más fresco. ¿Será que Fabio no prendió los aires? A ver, llamemos a Airesan. A ver. No están enfriando esos aires.
como calientica la cosa. Esa sí es grave, ¿cierto? Esa es más grave, porque finalmente a mí cuando llegue allá y me digan, entonces no se perdía la salvación. Y todo lo que yo me perdí allá. Y después miro al Señor Jesucristo y digo, todo eso es pérdida, como decía Pablo. La tengo ganada toda. Con el Señor Jesús me desquito en su gloria, en su presencia, de cualquier cosa de que me abstuve, ahora la disfruto en la presencia de Él. Pero el que creyó que no se perdía la salvación, vivió como quiere y después encuentra como muy calientico el cielo de Él. ¿Qué puede hacer? Eso es terrible. Que porque estos teólogos juiciosos no se pierden. Personalmente, no debieron haber enseñado esa doctrina, haber creado una doctrina. ¿Cuánta gente no se habrá perdido? ¿Cuánta gente se marcó el 6:6 para demostrar que la salvación no se pierde? ¿Y qué tal que sí? A mí me parece que no solamente fueron ingenuos y tercos, sino brutos también. Yo prefiero llegar, ¿verdad? Caminar todos los días. Mira, en el Señor yo te digo, no sabes cuánto me rompe el corazón saber que no todos van a llegar. Pero todos están aquí, miren, tomen la foto, ya están aquí todos. Sí, pero como no se trata de hoy, a no ser que nos muriéramos ya todos, ¡pum! Tan ricos, ¿sí? O que el Señor viene allá, nos coge confesados. Nos coge aquí después de la alabanza, hasta dimos ofrenda, hasta parqueamos el carro en la quinta. No, eso no es malo. Esta maravilla, estamos salvos, ¿sí me entiendes? ¡Pum! Pero tiene que ver cómo actúas mañana y el lunes, y en la empresa, y en la universidad, y en tu barrio, y en tu relación sentimental, y en tu trato con tu esposo y con tu esposa, y en los negocios que haces, y en el comportamiento que haces, y en las cosas que pasan en tu mente, la codicia, la lascivia, y todas las cosas tienes que ver. Qué triste saber que no todos van a llegar. A mí de verdad, yo no puedo ni hablar de esto. Ayer intenté hablar de esto y no fui capaz. Yo aspiro a llegar. Y yo le pido al Señor que si Él que sabe, ¿no? Él ve, por ejemplo, que más adelantico yo por ahí, me voy a deslizar o algo. Imagina cuánta gente hace tropezar. De esos que van adelante en la fila a la lata y un montón de gente detrás y se tropieza el de adelante. Eso hace una matazón. Y yo soy de los de adelante. Eso es que susto para uno llegar a resbalarse o caerse. Yo le digo, Señor, si usted ve que yo voy a caer por ahí, mañana a las 3 de la tarde, a las 2:30 recójame. Y entonces uno cuando entiende esta verdad, uno dice, qué amor de Dios cuando muere un niño. ¿Hubo peligro que se condenara? ¿Hubo riesgo de que se fuera? No, ese va derechito, ese pasa para allá de una vez porque el reino de los cielos es de ellos, dice la palabra del Señor. Y uno aquí lo ve como una tremenda tragedia. No, tremenda tragedia uno todos los días luchándola para no perderla. Pero entonces usted se está salvando por obras. No. Yo tengo derecho, es por Cristo Jesús. Él es la puerta. Pero para cruzar esa puerta tengo que ir hasta allá. La puerta no va a venir a pasar por encima mío. Yo tengo que ir. ¿Cuánto? 365 días cada año. Gracias, Enoch. Dios se encargará de nosotros porque por lo menos yo voy a caminar con Dios hasta donde Él me permite. Yo le voy a pedir un favor. Vamos a orar, vamos a cantar una oración, pero con todo el corazón vamos a derramar nuestro espíritu en esta oración cantada. Pero mírenme un momento, por favor, les suplico. No desista. Yo sé su lucha, yo sé que usted tiene problemas, yo sé que a usted el enemigo le manda unos grandes tropiezos, yo sé que tiene cosas que lo atan con el pasado y trampas que el enemigo le pone, y yo sé que usted mismo a veces se pone trampa a usted mismo. Sí, yo sé que usted, de verdad, la persona que más debía ayudarlo como que más lo estorba también. Y usted mismo se hace trampa, se sabotea. Pero siga, por favor, cada día. Camine con Dios cada día, camine con Dios para que nos encontremos allá. Vamos a tener toda la eternidad para buscarnos, para decir, vea, mire, plenitud, ¿se acuerda ya? Las empanaditas allá, las salidas, sí. Y podamos compartir. La felicidad no va a ser completa si usted no está allá. No se trata de haber empezado, se trata de haber llegado. Permanece firme, por favor, cierra tus ojos un momento, te ruego, permanece firme en el Señor. Habla con el Señor y dile, Señor, sosténme, ayúdame. No hay fuerzas en mí para seguir adelante. Yo mismo me boicoteo, yo mismo me saboteo. Yo mismo por orgullo, por delicado, por complicado,
hago que cosas que tienen que ver con la economía o con la relación de pareja o con las relaciones sociales o con la apariencia o con la estima, que no tienen inicialmente repercusión en la salvación, yo termino haciéndolas que repercutan en la salvación. Un asunto que era económico, un asunto que era sentimental, un asunto que era de ego, un asunto que era de imagen. Ah, entonces no vuelvo, entonces no sé qué, y entonces no sé qué, y entonces Dios, trasladaste al nivel de salvación, perdición, un problema que era simplemente de débito, crédito. Por favor, permanece firme. Ponte de pie un momento. Mira, en el nombre de Jesús, recibe el consejo que te doy con todo mi corazón. Camina con Dios todos los días de tu vida. Cada uno de los días de 365 días de cada uno de tus años. 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. Y una persona tan imperfecta como yo, tan débil y tan complicada como yo, puede llegar a la meta, porque el Señor honra nuestro deseo de ser fiel. Hay que levantarse cada día con Dios, caminar con Él durante el día y cerrar el día con Dios. Camina con Dios cada día, no te apartes. No pongas en riesgo tu salvación que costó el precio de la sangre de Cristo. No te apartes del Señor ni a izquierda ni a derecha.